Ok. ¿Qué unidades? No tiene unidades, porque es la de deformación y es adimensional. Y luego, ¿qué sigue? Necesitamos, pues ya con esta deformación, podemos calcular el esfuerzo con la ecuación 3, ya que conocemos el módulo de Young y conocemos la deformación. Entonces, vamos a calcular el esfuerzo con la ley de Hooke, que es la ecuación 3, y este sería igual a el módulo de Young, que es de 29 por 10 a la 6 PSI por 1.33 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto nos da aquí? 38.839.28. 38.839.28. ¿Qué unidades son? PSI, ¿verdad? PSI. Muy bien. Ok, y ya con esto ya podemos usar la ecuación número 1 para calcular la fuerza. De hecho, el esfuerzo era uno de de las incógnitas, ¿no? Entonces vamos a poner aquí la fuerza, que va a ser igual a el esfuerzo por la deformación, perdón, el esfuerzo por el área. Y este es igual a 38.839.28. P6, ¿cómo dijimos qué es lo que significa? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa? Libras sobre pulgada cuadrada. Luego por el área, que es 0.049 pulgadas cuadradas. ¿Cuánto nos da aquí entonces? $19.031.25 libras. 19.031.25 libras fuerza, ¿verdad? Que son libras fuerza. Es decir, se le aplica una fuerza de 19.000 libras. Y con esas 19.000 libras, ese alambre de 336 pulgadas se incrementa a 0.45 pulgadas. Entonces ya nomás nos queda pendiente poner los resultados. Y para el inciso A, que nos pedían la fuerza, ya la conocemos, es de 19.031 libras fuerza. Y para el esfuerzo, que es de 38.839 PSI. ¿Ok? Y con eso ya tenemos resuelto el problema. Si en el inciso era la fuerza, en el inciso B el esfuerzo. ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien, profe? Muy bien. Bueno, vamos a ir a complicando los problemas bueno, no complicando, haciéndoles un poquito más laboriosos y un poquito más de dificultad. Bueno, el siguiente problema sería el que sigue. Bueno, este ya creo que ya es muy similar, el 4 es muy similar, un alambre de acero de 4.8 pies de largo. Ese vamos a dejarlo porque es muy similar al anterior. Este está interesante. Vamos a ver. Déjenme copiarlo porque aquí en Word no es muy amigable para para la escritura. Entonces me voy a poner en el otro.
Ahí está. Entonces, una varilla de control se fabrica de latón amarillo. Dejen bajarlo un poquito para que lo puedan ver. Una varilla de control se fabrica de latón amarillo y no debe estirarse más de 3 milímetros cuando se tensiona con una fuerza de 4 kilonewtons. Se sabe que el módulo de Young es de 105 gigapascales y que el esfuerzo máximo permitido es de 180 megapascales. Determine cuál es el diámetro más pequeño que se puede seleccionar para la varilla y la longitud máxima correspondiente. O sea, me piden que vea cuál es la longitud que debo de tener para que esa varilla pueda soportar 105 gigapascales y pueda estirarse no más de 3 milímetros, es decir, que se estire 1, 2 o 3 milímetros, pero no se puede estirar 3.1, 3.2 o 4 o 5 milímetros bajo esa fuerza. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo es el problema? El problema viene así, vamos a hacer así rápido, una esquinita. Entonces, es una varilla. Digamos que va a estar sujeta en algo, por ejemplo, en un puente o en un techo o en algún punto, en uno de sus extremos, y en el otro extremo va a tener un peso. ¿Sí? Va a tener un peso. Ese peso va a ser de 4 kilonewtons. Entonces está aquí sujeta y tiene esto y son 4 kilonewtons. 4 kilonewtons. Entonces me piden que calcule cuál es la longitud que debo tener. Es decir, L0 no se conoce, es desconocido, y el diámetro de la varilla tampoco se conoce, es desconocido. Y los datos que me dan, vamos a anotarlos aquí, me dan que el material es un latón. A ver, ¿a quién de ustedes hizo su monografía sobre el cobre? ¿Alguien la hizo sobre el cobre? ¿No? ¿Nadie de este grupo hizo sobre el cobre? No, profe. No, bueno. No, profe. Que les iba a preguntar, el latón es una aleación de cobre, ¿con qué otro elemento? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe con qué otro elemento está aliado el cobre para hacer el latón? Porque acuérdense, hay dos aleaciones importantes de cobre, que son las más comerciales. El latón y el bronce. Entonces, la pregunta es, ¿con qué está aliado el latón? Es de cobre y zinc, profe. Cobre y zinc, muy bien. Entonces, el latón es una aleación de cobre y zinc. Entonces, es cobre y zinc. Muy bien. Bueno, entonces ya sabemos que es de latón. El delta L, ¿cuánto debe ser el máximo permitido? ¿Cuánto es el máximo permitido de 3 milímetros. 3 milímetros? Muy bien. 3 milímetros. Y luego la fuerza, ya la tenemos ahí, es de 4 kilonewtons. Y luego tenemos que el módulo de Young también nos lo da para el latón, que es de 105 gigapascales.
Y también sabemos cuál es la fuerza que se le va a aplicar. No es cierto. Y sabemos cuál es el esfuerzo máximo que debe soportar la varilla, que es de 180 gigapascales. Ah, no, megapascales. Permítame. Bueno. Bueno, entonces ya tenemos esos datos. Vamos a utilizar las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones? Acuérdense ya ustedes, ya saben cuáles son las ecuaciones básicas. ¿Sí? A ver, ¿quién me las dice? La primera. ¿Cuál es la ecuación básica primera? ¿Cuál es? La del esfuerzo. Muy bien. La definición del esfuerzo. ¿Cuál es? Fuerza sobre área. Muy bien. Fuerza sobre área. Esa es la ecuación 1. Vamos a ponerle un número, la ecuación 1. ¿Cuál sería la ecuación 2? ¿Cuál es? La ley de Hooke. Muy bien, la ley de Hooke, que nos dice que el esfuerzo es igual a... Módulo de Young por Muy deformación. bien, por la deformación. Vamos a ponerle a ese la ecuación 2. ¿Sí? ¿Qué otra? La de definición de deformación. Muy bien, la definición de la deformación, que nos dice que es delta L sobre L0, y esa sería la ecuación número 3. ¿Sí? ¿Qué otra? ¿Cuál otra sería? La del área, ¿no? Y esa ecuación pues va a depender del, digamos, de la forma geométrica del cuerpo que vayamos a evaluar. En este caso también es una varilla y es cilíndrica, por lo tanto el área debe ser el área de un círculo. Es pi por diámetro al cuadrado entre 4. ¿Sí? Y podríamos agregar otra ecuación. Sería la 4. Y vamos a agregar otra, que sería la de la delta L, ¿les parece? Delta L es igual a longitud final menos longitud inicial, y esa sería la ecuación 5. Ok. Entonces, ¿qué podemos calcular? ¿Qué podemos encontrar? Bueno, déjenme poner aquí también en los datos las incógnitas. Las incógnitas las voy a poner con otro color para que las tengamos aquí presentes. Entonces, para el inciso A, nos están pidiendo el diámetro. Y para el inciso B, nos están pidiendo la longitud inicial. ¿Cómo voy a proceder? ¿Quién me dice? ¿Cómo voy a proceder? Despejando la primera fórmula para sacar el área. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer, como dice su compañera, sustitución. Y vamos a despejar el área. El área va a ser igual a la fuerza dividida entre el esfuerzo, ¿verdad? Ya tenemos el valor de la fuerza, que es de 4 kilonewtons, es decir, 4000.
4,000 newtons. Y luego el esfuerzo ya lo tenemos, que es de 180 megapascales. ¿Cómo pongo los megapascales en función de newtons? ¿Como gigapascal? No. Sería newtons sobre milímetro cuadrado. Eso es megapascal, ¿se acuerdan? Megapascal es newton sobre milímetro cuadrado. Entonces, ya con eso, ¿cuánto me da ahí? 22.22. 22.22, ¿qué cosa? Milímetro cuadrado. Muy bien, bueno, entonces ya tengo el área. ¿Ahora qué sigue? Utilizar la fórmula 4, profe. Muy bien, vamos a usar la 4, que nos dice que el diámetro al cuadrado es igual a 4 veces el área entre pi, ¿verdad? Por lo tanto, el diámetro va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 veces el área entre pi. Entonces, diámetro es igual a raíz cuadrada de 4 por 22.22 entre pi. ¿Esto cuánto nos daría? 5.31. 5.31. Si el área son milímetros cuadrados, la raíz cuadrada de milímetro cuadrado es milímetro. Muy bien, entonces ya tenemos el diámetro, que es el inciso A. Ahora, para calcular el inciso B, ¿qué hago? ¿Qué hago? Primero calcular con la segunda ecuación la deformación Muy para bien, después entonces, sustituirla. correcto, muy bien. Entonces vamos a calcular con la ecuación 2 la deformación, que es el esfuerzo entre el módulo de Young. El esfuerzo tiene un valor de 180 megapascales. Y el módulo de Young tiene un valor de 105 gigapascales. ¿Cómo convierto esos 105 gigapascales a megapascales para que pueda hacerse la unidad y quede adimensional? ¿Cómo convierto? ¿Cuántos megapascales son 105 gigapascales? A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto? 105,000. 105 por 10 a la 3 megapascales. ¿Cuánto nos da eso entonces de deformación? .71 por 10 a la menos 3. Ok. 1.71 por 10 a la menos 3. Y es esa dimensional porque es megapascales sobre megapascales, nos da la unidad. Luego, ¿qué sigue? Utilizamos la ecuación 3, como decía su compañera, y podemos encontrar ya el valor de L0, donde L0 va a ser igual a ¿qué cosa? Delta L sobre la deformación, ¿no? ¿Sí está bien? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces, muy bien, delta L ya lo conocemos.
que fueron 3 milímetros. Y la deformación ya la conocemos, que es 1.71 por 10 a la menos 3. Y aquí ya nos da la L0, que nos da un valor de ¿cuánto? 1754.38. Ok, 1754. Vamos a dejarlo así. ¿Qué sería? Milímetros, ¿ah? Y ya con eso estaríamos teniendo las dos incógnitas. Entonces ya nada más lo ponemos acá como resultados. Inciso A, el diámetro es de 5.31 milímetros. Inciso B, la longitud inicial debe ser de 1.754 metros o 1754 milímetros. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ya lo tienen todos? Ya, profe. ¿Ya? Sí, sí, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a avanzar con otro problema para que nos dé oportunidad de terminarlo. A ver. ¿Ya puedo borrar acá el problema para pasar al siguiente? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos al que sigue. A ver, vamos a ver. Bueno, este es ya igual similar, esta es una cuerda. A ver, este está interesante. Vamos a resolver este. A ver ahí para que lo vayan teniendo. Déjenme nada más acomodar un poquito aquí para que se vea mejor. ¿Lo alcanzan a ver bien? ¿Se ve bien el tamaño? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, para que lo copien ahí. O si no, pues saquen una de pantalla. Mientras yo voy a hacer un dibujo en lo que si quieren, ustedes pueden irlo copiando. Y lo voy a ir leyendo también. ¿Quieren que se los dicte? ¿Les facilita así o sacan una captura de pantalla? Igual le tomamos captura, profe. Sí, bueno, a ver, entonces tómale captura. Y déjenme entonces dibujar algo. Nos dice que se coloca un sensor en el punto C de la superficie de un hueso. Entonces tenemos un hueso. Vamos a ver un color que se puede hacer hueso. Vamos a tener un hueso. A ver si me sale. Entonces tiene un hueso.
En ese hueso. Y dice que en un punto C de dicho hueso se le pone un medidor de deformación. Vamos a poner que sea en el punto central. Aquí en este punto, que es el punto C, le ponen un medidor de deformación, ¿sí? Tal como lo indica la figura. Se determina que el esfuerzo que soporta el hueso en esa zona es de 3.8 megapascales, cuando se somete a una fuerza de tensión de 1200 newtons. Entonces se le pone una fuerza de 1200 newtons aquí. La fuerza es de 1200 newtons. Está jalando el hueso. ¿Ok? Entonces eso hace que se deforme un poco en la zona C. Y me dice que el esfuerzo que está soportando el hueso en esa zona C, aquí está teniendo un esfuerzo igual a 3.80 megapascales. Si se supone que la sección del hueso de transversal del hueso en el punto C es anular, ¿qué significa que sea anular? Bueno, vamos a hacer un vistazo acá. Anular sería que lo veríamos como si fuera un anillo, es decir, sería redondo el hueso y en la parte de adentro tiene un hueco. Entonces, ¿qué cosa es hueso? Es esto. Y generalmente ustedes han visto que los huesos pues sí tienen algo similar, ¿no? En la parte de afuera pues es duro, es decir, un anillo es duro, y la parte de adentro pues es hueco, que es donde está la médula del hueso, la médula ósea. Entonces eso significaría que sería anular. ¿Sí? Y nos dicen que determinemos, suponiendo que la tensión del hueso punto C es anular, con un diámetro externo de 25 milímetros, el diámetro que tiene el hueso, entonces es de el externo, es de 25 milímetros. Determine el diámetro interior de la sección transversal del hueco en el punto C. Entonces, ¿qué nos están pidiendo que calculemos? El diámetro del hueco o el diámetro interno del hueso. No lo conocemos. Esa es una incógnita. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, primero los datos, que ya muchos están ahí en el dibujo, pero vamos a ponerlos de todas maneras por seguir el procedimiento. Datos. Conocemos el diámetro externo, que es de 25 milímetros. El diámetro interno es una incógnita. ¿Qué otra cosa conocemos? La fuerza, ¿verdad? La fuerza es de 1200 newtons. Conocemos también el esfuerzo que soporta en esa zona, que es de 3.80 megapascales. ¿Sí? ¿Qué más? Es lo único que conocemos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer aquí?
Primero, pues voy a poner todas las ecuaciones que ya sabemos. Si las usamos bien y si no, pues no está de más. Fórmulas. ¿Sí? Entonces, la primera, ya me dicen ustedes, es la definición del esfuerzo, que es fuerza sobre área. La segunda, que es la ley de Hooke. Ley de Hooke. La tercera, que es la definición de la deformación. La cuarta, que es la definición de delta L. Y la quinta, que es la del área. ¿Cuál es el área aquí? ¿Qué ecuación de área voy a usar? ¿Cuál es el área que está soportando el esfuerzo? ¿Lo está soportando toda la circunferencia? ¿Sí o no? ¿Lo está soportando toda la circunferencia? Sí. ¿No? ¿Sí o no? ¿Lo está soportando toda la circunferencia o no? ¿Qué dicen? No. No. Ok, entonces, ¿el hueco puede soportar el esfuerzo? ¿En un hueco ustedes pueden colgar algo en el vacío? No. No pueden colgar nada, ni le pueden poner nada, porque se caería, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué es lo que está soportando la fuerza? ¿Qué es? ¿Sería el diámetro exterior, profe? No, el diámetro exterior, pues nomás es una circunferencia. Y tomar el diámetro exterior únicamente equivaldría a considerar que el hueso estaría completamente sólido, y eso no es verdad. El hueso no es completamente sólido, el hueso tiene un hueco en el centro. Entonces, ¿cómo debo de calcular el área que está soportando la fuerza? ¿Cómo debo de hacerlo? A ver, díganme. El diámetro exterior menos el interior. Exactamente, debo de encontrar cuál es el área que está soportando la fuerza, y es únicamente el anillo que se ve ahí, ¿no? El anillo que se ve de color café. Este anillo de color café es el único que está soportando la fuerza, porque el hueco no puede aguantar nada, no le puedo poner nada. Entonces, el diámetro interno no aguanta nada. El diámetro externo, si yo considero el diámetro externo para calcular el área, sería como si estuviera sólido completamente el hueso, y no es cierto. ¿Sí? Entonces, el área realmente que está soportando la fuerza, pues va a ser el área total, es decir, el área del diámetro externo o el área externa, menos, ¿qué cosa? ¿Menos qué? Menos el hueco, menos el área interna. Esa sería el área que está soportando el hueco. Es equivalente a quitarle esa parte digamos, vacía al interior del hueso. Esta ecuación equivale a eso. Ahora, ¿cómo la desgloso? Para hacerlo en términos de los radios o de los diámetros, ¿cómo la desgloso? ¿A qué va a ser igual el área externa? El área externa, ¿qué es igual? A pi por el diámetro externo. Muy bien, muy bien. Será pi por el diámetro externo al cuadrado entre 4. ¿Y el área interna qué sería igual? A pi por diámetro interno al cuadrado entre 4. ¿Sí? Entonces, esto equivaldría, si factorizamos, a pi entre 4 por
el diámetro externo al cuadrado menos el diámetro interno al cuadrado. Y eso sería lo que equivaldría el área del anillo, ¿no? ¿Cuál área del anillo? El área de esto nada más. El otro es hueco. ¿Sí se entiende esa parte? Es muy importante, ¿eh? Por ejemplo, cuando hablan de tubos, cuando hablan de mangueras o de algo que tiene un hueco, deben de considerar que deben de restar el área que es hueco. De algo así como lo que hicimos en los ejercicios en la primera evaluación que hicimos del curso, cuando era la evaluación diagnóstica, ¿se acuerdan que les pedían cuánto era área de baile y cuánto era área de mesas? Es similar, ¿sí? El área de baile debe ser la resta del área total menos el área de mesas. Era en ese caso, no sé si lo recuerden, pero era algo así. Bueno, muy bien. Pues con eso les pido que resuelvan el problema. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo el radio interno. Dejen ponerlo aquí. Entonces, en el inciso A nos piden el radio o el diámetro interno del hueso, no lo sabemos. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Por ahora no, profe. No, profe. Muy bien, entonces lo continuamos después. ¿Sale? Lo continuamos después. Y quiero que también, déjenme ponerles otra cosa. ¿Ya le puedo quitar aquí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, les pido también que por favor traten de hacer este. Déjenme ponérselos ahí para que lo tengan como para que le puedan hacer una captura de pantalla. Ahí está. En este caso también es un tubo de aluminio. Tiene el diámetro externo de 6 pulgadas. Y aquí nos dan el módulo de Young y nos piden cuál es la longitud del tubo y el espesor del tubo. ¿Ok? ¿Ya lo tienen todos? Los que tengan oportunidad de hacerlo y lo terminen, lo pueden compartir por el chat. ¿Vale? Me lo comparten como un archivo en el chat. Ya sea si quieren en PDF o como una foto. ¿Vale? Sí, profe. Muy bien. ¿Ya todos lo tienen? Bueno, más bien alguien falta. ¿No? Bueno, muy bien. Acuérdense, váyanse preparando para su examen el viernes. ¿Sale? Profe. Sí. Y nada más van a venir estos temas. ¿Cómo? Nada más van a venir los temas. Este tema, pues, ejercicios similares y todo eso. Sí. Ok. Sí, van a hacer ejercicios similares a los que hemos venido haciendo. Nos falta hacer uno utilizando el gráfico, que se acuerdan que por ahí nos atoramos un poco. Yo creo que el jueves vamos a hacer eso. Ya les comento.